Tercer Encuentro Internacional de Género. Feminismo y Estado. ¿Un Estado feminista es posible? Debate sobre el feminismo institucional. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al 23º Encuentro de Género del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Estamos en el marco de la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muy contentos de estar aquí. Y bueno, en esta ocasión vamos a discutir la relación entre el feminismo o los feminismos y el Estado. Nos preguntamos si un Estado feminista es posible. Y para elaborar esta pregunta abordaremos algunos de los debates del feminismo institucional. Nos acompañan la doctora Gisela Sarenberg, profesora e investigadora de Flaxo, México, y donde es coordinadora de la Maestría de Políticas Públicas y Género. Está también con nosotros la doctora Amy Masur, profesora distinguida de la Universidad Estatal de Washington. A ambas les extiendo nuestro agradecimiento por la generosidad que tienen de habernos acompañado. Mi nombre es Susana Muñiz, soy coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y a nombre del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de esta institución les doy a todas y a todos la más cordial bienvenida. Y bueno, este evento, como observarán enseguida, va a ocurrir en inglés y en español. Para las personas que nos están viendo en línea, verán que tendremos subtítulos. Y la dinámica será la siguiente. Primero tendremos la intervención de la doctora Gisela Sarenberg, hasta por 20 minutos. Enseguida la intervención de la doctora Amy Masur, hasta por 20 minutos. Y al final dispondremos de unos 10 minutos para algunas preguntas, algún intercambio de opiniones. Yo llevaré el control del tiempo y cuando queden 3 minutos para finalizar su participación, se los haré saber a través de la ventana de chat. Igualmente, cuando quede 1 minuto. Professor Masur, on behalf of the University of Guadalajara and the Guadalajara International Book Fair, we warmly welcome you to this event. Thank you very much for agreeing on being here. The dynamics of this event will be as it follows. First, Professor Sarenberg will speak for about 20 minutes, and then it will be your turn to speak also for another 20 minutes. I will keep track of the time. I will let you know through the chat when you have 3 minutes left. And then again, when there is only 1 minute left for your participation. At the end, we will have some time for some questions. Now it is time to start. Ahora daremos comienzo a esta mesa de discusión. ¿De dónde viene la preocupación acerca de la relación entre los feminismos o los movimientos feministas y el Estado? Bueno, los feminismos, como ustedes saben, han recorrido diversas vertientes o trayectorias o estrategias para lograr incidir en la transformación del estado de las cosas, de la situación de las mujeres, para abatir las desigualdades de género y lograr la realización de los derechos de las mujeres. El recorrido por esos caminos no siempre ha sido consistente ni necesariamente pacífico entre los movimientos o incluso al interior de los movimientos. Uno de los ejes o de los puntos de inflexión ha sido cómo y hasta qué punto interpelar al Estado. Un camino recorrido ha sido el de los movimientos que se rehúsan a ser cooptados por las organizaciones de un Estado patriarcal, que rechazan prestarse a legitimar lo que consideran una simulación. Y por el otro lado están los movimientos que ven al Estado un poco más como desde el nuevo institucionalismo, un Estado menos monolítico, más poroso, una arena de disputa política en sí misma. Y las representantes de estos movimientos, que en algunos países como en Australia han sido llamadas femócratas, buscan no solo interpelar, sino infiltrarse, digamos, ¿no?, a las instituciones del Estado y desde ahí buscar la transformación de la situación de las mujeres. Esta vertiente de los feminismos ha tenido especial resonancia en el mundo, sobre todo después de Beijing del 95. Hemos visto aparecer muchas reformas en el sector público con derogación de disposiciones normativas, nuevas leyes, reformas como las electorales, políticas públicas de género, la creación de instituciones, secretarías, unidades, bueno, un universo de burocracias que buscan, al menos de jure, ¿no?, alcanzar los objetivos feministas. Pero, ¿en qué medida ha contribuido el feminismo institucional a la transformación de la situación real de las mujeres? Ese es todavía un punto de debate. En esta mesa
nuestras invitadas desde una perspectiva global y local nos ayudarán a reflexionar acerca de cuál es el estado actual del feminismo institucional, cuáles han sido sus logros y fracasos, en dónde se encuentran las barreras o los puntos de contención, ¿no? Y al final, la pregunta de fondo, y de lo que quisiéramos saber su opinión, es cómo, cuándo y si es que un Estado feminista es posible. Para comenzar, tendremos la participación de la doctora Gisela Sarenberg, quien me permito presentar. Como lo dije, es profesora de Flaxo México, donde ha ocupado, coordinadora de la maestría de Políticas Públicas y Género. Ha sido secretaria académica de Flaxo México, donde ha ocupado además las coordinaciones de la maestría de Políticas Públicas Comparadas y del doctorado en Ciencias Sociales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 2, se dedica a investigar y a impartir docencia sobre el género, sobre los feminismos, sobre la reacción conservadora en otros temas. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Intermediation and Representation in Latin America, Actors and Roles Beyond Elections, y también El género en las políticas públicas, redes, reglas y recursos. Ha sido distinguida con diversas becas y reconocimientos como la British Academy Newton Advanced Fellowship y el premio Donald E. Vancott al mejor libro en instituciones políticas en América Latina, entre otros. Doctora Sarenberg, nuevamente muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Es un honor tenerla aquí y le cedo la palabra. Muchísimas gracias a ti, Susana, por la invitación. Es un honor estar aquí, además en compañía de Amy Mazur. Un gran y enorme gusto para discutir un tema tan controvertido y tan lleno de matices, en mi opinión. Me gustaría, con respecto a este tema, hacer un deslinde de 3 cuestiones principales. La primera, quisiera aclarar que política pública no es igual a política gubernamental. En México muchas veces y en América Latina en general solemos confundir estos dos términos. En democracia, cuando hablamos de política pública, estamos diciendo que las políticas no las hace solo el gobierno, no solo la administración del gobierno, sino que la hacen también las y los ciudadanos, y en realidad que quienes serían los jefes sería la ciudadanía, aunque esto suene puramente retórico, ¿no? Pero en el sustrato de cómo se piensa la política pública está esta idea de que los patrones, ¿no? Los jefes, las jefas son las y los ciudadanos. Inclusive en versiones muy estatistas de la política pública, a los ciudadanos les tocaría idealmente el papel de monitorear, de demandar transparencia y de vigilar, ¿no? Entonces, este es un primer deslinde. Cuando hablamos sobre gobernanza feminista en América Latina, es fundamental la relación entre el feminismo como movimiento social y el Estado. Una de las formas de relación que más se han estudiado es la relación entre la protesta del movimiento feminista, la protesta en las calles, hoy en día también en las redes sociales, y el Estado, y el Estado entendido ampliamente como ejecutivo. También hay que recordar que también es poder legislativo, poder judicial, y que tiene distintos niveles el Estado. Tiene un nivel nacional y tiene niveles subnacionales, y tiene también distintos márgenes que siempre se reconfiguran, ¿no? Estamos hablando de un animal, podríamos decir, de un bicho muy complejo, fragmentado, mucho más heterogéneo e incoherente de lo que se suele pensar. Entonces, en esta relación, esta es la relación más típica que por ahí en América Latina se observa, pero en realidad hay muchos otros repertorios de acción, que podríamos llamarlos repertorios de acción socioestatal, que son canales comunicantes entre movimiento feminista y Estado. Entre algunos de estos repertorios podemos reconocer, por ejemplo, la política de proximidad, es decir, lo que se suele conocer como lobby, ¿no? Es decir,
canales de diálogo, más formales, menos formales, especialmente con el Poder Legislativo, pero no únicamente, con los representantes del Poder Legislativo. En México esta relación es fundamental. La generación de una coalición amplia de mujeres de diferentes partidos, por ejemplo, en una red que es muy importante dentro del movimiento feminista, que es la red de mujeres en plural, ha sido importante. ¿Para qué en concreto? Por ejemplo, a la hora de discutir presupuesto público, ¿no? Especialmente desde el 2000 y desde su conformación en 2009 hasta aquí, para poder cuidar sobre todo que se hagan efectivos los derechos a votar y ser votadas, es decir, acceder a cargos electivos recientemente a través de la paridad. Entonces, este repertorio de política de proximidad ha tenido impactos muy concretos e importantes. Y hay otras formas que en México quizás son menos utilizadas, como la participación institucionalizada a través de consejos o comités o comisiones, pero que de todas formas se da, ¿no? Y esto se ha discutido mucho a nivel académico y a nivel de desarrollo de teorías para podernos ayudar a entender cómo es esta relación, desde el concepto de triángulos de terciopelo, ¿no? Donde la relación en este triángulo participan básicamente mujeres del movimiento, mujeres políticas y mujeres dentro de la administración del Estado, o el término de femocracia que tú misma, Susana, nos has recordado, ¿no? Que las primeras en proponerlo han sido las feministas que vivieron inclusive todo el proceso de presupuestos con perspectiva de género, presupuestos en su momento etiquetados para mujeres en Australia, ¿no? Ese es el origen de ese término, y tiene una connotación positiva, ¿no? Es decir, la ocupación de cargos públicos también como un repertorio de lo que actualmente también se denomina como activismo institucional, es decir, estar dentro del Estado, pero desde una posición de activismo, no solo de reforma, inclusive buscando transformaciones profundas. Y esto me lleva al segundo punto. Yo quisiera desmitificar una visión dicotómica de quienes están supuestamente fuera del Estado y dentro del Estado. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hacemos investigación y vemos, por ejemplo, simplemente las biografías, vemos que no es real esto. Es decir, hay muchas de las mujeres que están dentro del Estado, por ejemplo, al mismo tiempo son activas y reconocidas en el movimiento, participan inclusive de protestas en las calles, ¿no? O en la academia, y tienen trayectorias múltiples, han pasado por distintos espacios, tanto institucionales como no institucionales, e inclusive algunas simultáneamente ocupan varios espacios al mismo tiempo. Entonces no es tan real esa dicotomía desde la propia vida de las mujeres que están desempeñando cargos públicos, por ejemplo. Y esto es muy importante. En mi investigación, especialmente, yo he encontrado que muchas veces estas mujeres, que la literatura en inglés se las conoce como insiders, en español más a veces como femócratas, he encontrado que estas mujeres muchas veces hacen de puente entre diferentes mundos. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, cuando todavía no se había aprobado el proyecto de ley del derecho a la vida desde la concepción, ¿no? Que es un proyecto muy regresivo, este proyecto pudo en su momento frenarse por la acción de mujeres que habían pasado por la academia, habían pasado por el Estado, habían pasado por el Estado como administración del Ejecutivo, habían pasado por el Legislativo y eran muy activas dentro del movimiento, y al poder conjuntar todos estos lenguajes podían traducir y pudieron hacer una política de proximidad con los legisladores para hacer que desistan en su momento de votar este proyecto, ¿no? Estos puentes se rompieron después, pero en ese momento uno ve claramente que no necesariamente tiene que tener una connotación negativa el ocupar algún cargo en el Estado. En estos casos, al revés, tuvo una connotación positiva porque permitió traducir agendas, traducir lenguajes y frenar y bloquear el avance conservador
en ese estado, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Y también no necesariamente siempre la ocupación en cargos nos va a llevar a menos, o nos va a llevar a una posición simplemente simulada o reformista, que es un poco la dicotomía, lo que reproduce es como una acusación de que las que están en el Estado son un poquito como traidoras que están simulando y las verdaderas feministas están afuera. Yo quiero con esto que estoy contando como complejizar y romper esta dicotomía, porque muchas veces las mujeres que están dentro de ocupando cargos en el Estado, ¿por qué les denominamos también activistas institucionales? Porque tienen propuestas muchas veces que no son únicamente reformistas o tibias, ¿no? Sino que tienen propuestas que buscan transformaciones profundas. Un ejemplo, por ejemplo, la implementación de la ILE, de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Uno lo dice fácil, lo dice en una frase, pero implementar en un estado, a partir del 2007, en un estado, en un país que en ese momento en el resto del país era fuertemente reaccionario. De hecho, hubo una reacción muy fuerte a la aprobación de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Implementar que este servicio pudiera ofrecerse de manera respetuosa, digna, concreta a las mujeres en Ciudad de México es una transformación nada tibia, ¿no? Entonces, quiero dar unos ejemplos como para ayudar a desmitificar esta dicotomía de que quienes están en el Estado en realidad son tibias y están simulando y que las verdaderas feministas están afuera. Esto no es necesariamente así. Y en tercer lugar, ahí sí quiero señalar algunos desafíos, ¿no? El primer desafío es que me parece que sí es cierto que las mujeres, las activistas feministas que ingresan al Estado tienden a ser mujeres más educadas, mujeres étnicamente más blancas, ¿no? Y de una clase social por lo menos clase media, desde media baja para arriba. Y entonces ahí sí hay un punto, cuando uno analiza las biografías, que tiene que ver con ciertos requisitos del Estado mexicano para ocupar algunos puestos y varía también si estamos hablando del nivel federal, si estamos hablando del nivel estatal o el municipal, ¿no? Estos perfiles varían, pero hay una tendencia a que los puestos de decisión más relevantes para la política de género estén ocupados por mujeres que tienen estas características que sí son un poquito, en nuestros países tan desiguales, nos están informando en general de la dificultad de mujeres afro, indígenas, de ocupar estos puestos. Ese sí creo que es un tema y es un desafío que debiera ser más trabajado, ¿no? Y sobre el que se podrían tomar más medidas, inclusive acciones afirmativas, ¿sí? Y el otro punto, que es un tema aún más macro, es que estamos hablando en América Latina y en México de estados fuertemente imbrincados con redes de macrocriminalidad, es decir, con narcoestados. Y este no es cualquier punto, ¿no? ¿Por qué? Porque son estados en donde, justo retomando lo que dije al principio, los jefes terminan siendo los cárteles, estas redes de macrocriminalidad, y en donde hay una superposición. No es que por un lado están los malos, que son los grupos criminales, y por el otro lado están los buenos, que son quienes ocupan el Estado. No, sabemos que hay una superposición de funciones y muchas veces quienes están reproduciendo esas redes de macrocriminalidad, en algunos casos hasta al frente de esas redes de macrocriminalidad, también ocupan cargos en el Estado. Y entonces el Estado, en ese caso, se vuelve un Estado, además, en donde la violencia feminicida se reproduce muy especialmente. Esto ha sido muy analizado dentro de las teorías feministas en América Latina, Rita Segato, por mencionar un nombre, en donde hay una violencia que tiene características en razón del género. ¿Por qué? Porque imprime derrotas morales en comunidades que están en los márgenes, en donde todavía códigos heteronormados, códigos de estereotipos que desvalorizan a las mujeres de acuerdo a ciertos roles todavía están vivos. Entonces, la crueldad, la violación, son formas de imponer
el mensaje de quién manda acá, ¿no? Es decir, la violencia generalizada es una forma más de imponer quién manda aquí, ¿no? Y de generar fronteras en los márgenes, es decir, fronteras en donde se dice el Estado aquí es el Estado macrocriminal que es el que manda, ¿no? Y entonces eso es un contexto muy difícil en donde poder hacer florecer una política con perspectiva de género. Y también se entiende que en esos contextos haya grupos que se quieran separar de ese Estado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he estudiado también los conflictos en torno a megaproyectos ambientales, ¿no? Y entonces se entiende que, por ejemplo, las mujeres, y no solo las mujeres, las comunidades indígenas digan, no quiero consulta previa de ese Estado, porque esa consulta previa viene manoseada, viene manipulada y en realidad no nos van a dejar decir lo que pensamos. Entonces hay un reclamo de autonomía de ese Estado y dicen, no, nosotros queremos autoconsulta, pero lo que no hay, y no hay que confundir, es una renuncia al Estado de Derecho, porque la mayoría de esas comunidades indígenas reclaman frente, por ejemplo, al Poder Judicial que se reconozcan sus derechos de autonomía. Entonces, lo que no podemos renunciar es al Estado de Derecho, que es el marco en el que debiera de florecer el Estado como este gran bicho que dije que es heterogéneo y que tiene distintos poderes y distintos niveles territoriales y distintos alcances poblacionales, pero que se marca en un Estado de Derecho. Si renunciamos a eso, renunciamos al proyecto democrático, y eso hay que tenerlo muy claro. Y el feminismo me parece que a veces la discusión olvida quizás estos delicados diferenciadores, estas sutiles diferencias, y se vuelve todo a veces muy dicotómico, ¿no? Muy pasionalmente dicotómico. Entonces este es el último desafío que quiero poner sobre la mesa, que me parece un desafío enorme, en el que el feminismo ha puesto muy buenas cartas sobre la mesa, y yo creo que esas cartas hay que tomarlas, como lo dije, ¿no? como puntos para no renunciar a ciertas cuestiones como un Estado de Derecho democrático. Creo que el feminismo tiene mucho para decir y para hacer y para proponer en ese sentido. Con esto cerraría esta primera parte. Muchísimas gracias, doctora Sarenberg, por esa interesantísima participación que tendremos oportunidad de discutir un poquito más adelante. Y bueno, ahora me permito presentar a nuestra siguiente ponente, la doctora Amy Masur. La doctora Masur es profesora distinguida en Washington State University. Ella ha sido y es experta y consultora de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial. Es miembro de diversos centros y redes de investigación en política feminista, tales como el Centro de Estudios Europeos de la Ciencia en París, o las redes Gender Equality Policy in Practice y la red Gender Politics and the State. También es editora en jefe de French Politics desde el 2019. Su trabajo se centra en el feminismo de Estado y el estudio comparado de las agencias y la implementación de la política pública que llamamos feminista. Ha sido merecedora del premio a la trayectoria profesional excepcional de la Midwest Political Science Association en los Estados Unidos. Posee una copiosísima producción científica, destaco solo 2 de sus libros, que por supuesto recomendamos: The Politics of State Feminism, Innovation in Comparative Research, en coautoría con Dorothy McBride, y también Theorizing Feminist Policy, State Feminism. Professor Masur, again, welcome to the Guadalajara International Book Fair. It is a pleasure to have you here. And now I give you the floor. Muchas gracias, Susana. Lo siento, no hablo español. So I will be continuing in English. It's a true honor for me to be here today.
And I want to thank Susanna for this organization and including me in this extremely important discussion on whether the state can be feminist through institutional mechanisms on state feminism, or institutional mechanisms and state feminism. It's not only an extremely important discussion on an international and comparative level, but it's even more so given the tradition of state feminism and feminist policy in Mexico and Latin America. As Professor Gisela Zarenberg's work has shown in both Mexico and Latin America. Indeed, I remember some of the first work I read about women's policy agencies and state feminism was on Mexico. So this is particularly important. The question of whether the contemporary state can be feminist has been really at the center of my research. So it's very easy for me to talk about this. And it's really been at the center of my career and my research. And I think also as Professor Zarenberg has as well. My dissertation was on equal employment legislation for women in France. And I have been the co-convener of 2 international research groups that examine structures, women's policy agencies, the Research Network on Gender, Politics, and the State that Susanna mentioned, and then also more recently, a policy international research group that examines gender equality policy implementation called GEP. If anyone wants to get access to my publications and my colleagues' publications, you can download them from my webpage. Perhaps Susanna can distribute that to people. And also I'm on ResearchGate. And this is a secret. Shh, the complete publications are on there. And I do that because I think it's very important that our work and my work gets shared to the broader community, not only for scientific reasons, but also because at the heart of what I do, and I'm sure it's the same for Gisela, is to try to make things better, to try to promote women's rights, to try to get a better understanding of how governments can promote women's rights. And so how to put science into action. So please feel free to contact me. You can distribute my email as well. So the rest of my time, I thought I would talk about how my work and my collaborative projects have actually addressed the question of how the contemporary state is feminist, and how this question is at the very center, not only of our analysis, but also about how to make democracies and societies more responsive and democratic. First, I'd like to start out before I enter into the how I study it and the questions and then some of the results is my answer to the question. Is it possible for the state to be feminist? Yes, it's a resounding yes. And our findings on state feminism, women's policy agencies, and gender equality policy says yes, the state has become more feminist and can be feminist. But the short answer to that is not that it's just across the board feminist, but it's feminist to different degrees. It's a very complicated answer as to why a state becomes feminist or to what degree it has feminist action with it. And as from what I understand from Gisela's presentation, she really complexified. She showed the complex context within Mexico, and perhaps, if I understood correctly, broader in Latin America. But I think you discussed Mexico in terms of the structure of the feminist movement and how organized they are, in terms of the role of women's policy agencies, and then also in terms of the specific way in which the coercive powers of the state and state criminality have affected that agenda. Did I get that right? Yes. So it's very complicated, but the short answer is yes, it is possible
for the state to be feminist. So my research, so how have I studied this? My research agenda is really about how contemporary democracies have responded to women's movements and women's groups, their demands for women's rights and gender equality, and whether the states have responded in two ways. One's through the structures, which are the women's policy agencies, institutional feminism. It's also called state feminism, but also through the policies themselves, specifically gender equality policies, but also other policies can actually bring in women's interests, the voices of the underrepresented, the quite complicated intersectional women's interests that aren't just about white women. States can respond, and that's what's the fascinating puzzle for me, is that if you have a democracy, they have to respond. And so in that process of responding to demands for change, social change and justice, democracies can become more democratic. So at the center of this journey I've been on with so many different people, hundreds of people, is this question of, can we make democracies more democratic? And the short answer, again, is yes, we can, but it's very challenging. So ultimately, it's about representation, and that's how we've studied it. We study whether states have promoted the representation of gender interests and women through true types of representation. And this comes out of Hannah Pitkin's work on representation, who is a theorist. And we talk about, you can have enhanced descriptive representation, and you can have enhanced substantive representation. On the descriptive side, women's policy agencies, a ministry, they can bring actually women in to the affairs of government. Often, Gisela mentioned the word femocrat. These are the people who work for the women's policy agencies. And so through that, you can bring unheard voices physically into government and government affairs. Through public policy, though, as well, women's groups can get access, and I heard the word lobbyists. They can be allowed to get access to discussing legislation, into the inner working and implementing legislation. And so that's descriptive representation. So you can enhance the democracy through descriptive representation, but there's also the substantive piece, right? The substantive piece, which is through bringing the ideas and the demands of women's groups, and not all women's groups are feminist. It's very important. And Gisela has written about this, I know, but not all women's groups are feminist. But we're talking about an agenda that promotes women's rights and gender equality in its full complexity. And we're not talking about just white women or upper class women. We're talking about complexity in terms of sexual orientation and identity, non-heteronormative interests, as well as underrepresented groups of women who are from marginal communities. So it has to be all the women's voices. So that can happen substantively. Women's policies, again, agencies, the government, they can represent these voices, or maybe not. It's a potential. And then also women's voices can be brought into the actual discussions and debates of major public policies. And the question is whether they actually are brought in and what the impact is. And that's really what I'm interested in studying, and what I've been studying is, what is this potential taken advantage of? Does it actually amount to anything? But ultimately, if they are represented, if this is successful, we will have not only a feminist state, but a democratic state, and society will be better off. And that's ultimately, particularly in the implementation policy, in the implementation projects I've been working on, it's really, and I know that Gisela talked about implementation because I heard that word, and I know she's a policy person, and that's the whole question is, are these policies actually being carried out? So in the rest of how much time do I have? You have like another 5
No, 10 minutes. Yeah. 10 minutes. Phew. Okay, so in the rest of my 10 minutes, I want to now take a look at my concrete research project on women's policy agencies and what we have found. So from 1995 to 2011, I was co-convener of the Research Network on Gender, Politics, and the State. And we examined the activity and influence of women's policy agencies in 17 Western post-industrial democracies, not Latin America. It was not included. And we looked at it in terms of state feminism, which is, to what degree do these women's policy agencies bring in descriptively and substantively the demands of women's movements? And that was and to us, state feminism, successful state feminism is a successful alliance between women's groups and women's policy agencies, such that the terms of the debate on specific policies are gendered and bring in those ideas, and then the policy outcomes, just the decisions, reflect women's rights demands. But they also, the women's groups have to be empowered in that process too. And so we examined this across 17 countries, but across 5 different policy areas in 17 countries, which was job training, prostitution, abortion, political representation, and then a hot issue. And we were looking at these ubiquitous women's policy agencies. And I think it's really important, since we're talking about institutional feminism. And also, so that finished in 2011, RINGS, but I'm also been invited to be a consultant for the Organization of Security and Cooperation of Europe. And this is I don't know if you're familiar with it, but it has 57 member states. It's an old Cold War organization. So it involves the former Soviet Union republics, Eastern Europe, Western Europe, and North America. Again, sorry, not Latin America, but we can do a lot of work together, right? So, and this study is, we are taking a survey of all of the member states' women's policy agencies. We're in the middle of it, and we're finding out, what are they doing? What are their structures? Because the OCSC has a state feminist unit. It has an office that they reached out to me, a gender equality unit, which often occurs, that shows the multi-level nature of women's policy agencies, that wants to help institutional mechanisms for gender equality. And ultimately, what I'm writing with my colleagues is a guide, a practical guide, how to help these internal insiders, as you said, the word insider is very much the case, how to help them, how to allow them to do better jobs, to promote women's rights, and to actually have effectiveness. So IM's institutional mechanisms are ubiquitous, and I believe Gisela talked about that. They're across the globe. They're everywhere. So just by their sheer presence, the states are feminist. Now, it doesn't mean they're all doing feminist action, but often the presence, depending on if they're independent or autonomous, their presence can just have an impact through that descriptive representation. But also, so you find them at the national level, their ministries, their commissions, administrative agencies, focal points, women's rights, information centers. They're all over the place, and all countries of the world have them. That's the national level. France, by the way, which is my country, my specialty, has had all of the different types of agencies, but they're also at the territorial level. You find them at the international level, OCSC, but within national governments, but also state level governments, as in, I believe there's state level women's policy agencies in Mexico, I believe, correct? Local level commissions. So they're everywhere, and they can make a difference. They really can make a difference. And there's this representative potential, but they can also make more effective policies. They can help gender equality balance. They can make men's and women's lives better, and then they can make governments more democratic. So what did we find in the RINGS project?
we found that actually women's movements had a great deal of success. They became represented in policy debates. We looked at 120 different policy debates in these 5 areas, and that they actually had impact in about 64% of all the debates in terms of content and presence. And then there was a little that not all of them were successful. There was like 10 to 20% were not successful. But where did the women's policy agencies came in? It wasn't so much to help the successful cases, but the women's policy agencies played this backup role when there was a lot of resistance. So like in the case of Mexico, where there's this criminal state-based criminality, women's policy agencies, our studies show, actually could help more. They could be the intervention that could help women to get better access. So when they're up against the wall, women's policy agencies are the backup. The other thing we found was that it's very complicated what leads to a successful women's policy agency. There's no blueprint for a specific successful agency that enhances representation and helps women. And in fact, what's really cool, and this is very important for countries with less economic means, money doesn't matter. The more resourced, powerful agencies, they didn't make that big of a difference. It was rather how they were connected to left-wing governments. That was very important. How they interfaced with parliamentarians, and also how they were connected to the hierarchy of the government. So it wasn't so much about resources, it was their ability, their power of persuasions. And then also, as Gisela spoke, it depends on the context. So no blueprint, but it's promising. So to conclude, just from this small discussion of the Rings findings, and again, they're very limited because it's Western Europe. It was only a certain time period, but it's very promising. It shows that women's policy agencies have an important place in making the state feminist. It doesn't mean it's a feminist utopia. And also we showed just by their sheer presence over time and their resilience, they have not gone away. Although in this new period, that's a question for research, right? Because we don't know what's happening. But my view is they are here to stay. They are resilient. The fact that the OCSC, a major international security organization, is spending a lot of money and resources to study these agencies and to allow us to empower them. And I'm telling you, and the person in charge, male Femocrat, a male Femocrat, which, we don't have to fall over backwards just because he's a guy, but it's an indicator of resilience and institutionalization, right? But it's a very feminist unit. But the fact that they're spending so much time and effort on that, it is, even in this time of illiberal democracy, rising anti-de-democratization, I think that the women's policy agencies will continue to play a key role in maintaining democracies and not allow that backsliding. They have an extremely important role, and also to enhance, to deal with the coercive power, the negative coercive powers of the state, because ultimately these are parts of the state that have been institutionalized. They're not going away. They have constituencies. They have connections outside of the state, and they're a key part of democracy. But we have a lot more work to do. We need to do a lot more international collaboration. I'm thrilled to be in contact with Gisela because we need to be doing more global studies that include all parts of the world. So I just want to thank you very, very much. And I think we can be optimistic. But as we like to say in the United States, cautiously optimistic. Thank you very much, Amy. Muchísimas gracias, Amy. Muy interesante los puntos de vista que nos comparte. Tenemos 10 minutitos más, si no me equivoco. A lo mejor alcanzamos alguna pregunta por aquí. Me pasaron una pregunta que voy a hacer
para quien quiera contestar, o si ustedes quieren hacer también una pregunta, bueno, tenemos 10 minutos para un poquito más. La pregunta que me dijeron es, ¿en qué áreas el feminismo de Estado ha mejorado la vida de las mujeres y en dónde están los mayores desafíos? I'm going to have it in English. In which ways has state feminism make women's lives better? In which areas? And what are the major challenges? So, quien quiera contestar, no sé si Gisela, Amy. Como tú nos indiques. ¿Quién dice yo? La que ustedes quieran primero. You can go. I can go. I don't care. Whatever you'd like. Okay, Gisela. Let's go. Ok, bueno. Primero, un gusto escucharla a Amy y comparto también mi mail. Lo di por sentado, pero me sumo a su generosidad. Eso quiero comentarlo. ¿En qué áreas? Bueno, a ver, en América Latina en general hubo más acuerdos en torno a legislación que no fuera en temas doctrinales. Los temas doctrinales tienen que ver con temas que generan mucha discusión a nivel moral y religioso, ¿no? En la cultura moral y religiosa en países, es decir, temas como aborto, temas como educación sexual, temas como matrimonio igualitario dentro del grupo de temas más de derechos LGBTQ, que algunos lo incluyen, otros no en la agenda feminista, pero ese tipo de temas están llegando más ahora, ¿no? Y tienen que ver inclusive con una difusión internacional, un renacer también de la fuerza del movimiento en las calles, algo que Sonia Álvarez lo denomina como side streaming, ¿no? Como la fuerza de grupos que se expresan, que antes estaban más en los márgenes y ahora han tomado el centro de la expresión, tanto en las calles como en las redes sociales, y están apuntalando temas que antes eran más impensables, ¿no? Que eran tabúes inclusive, eran muy, muy complicados. Por eso di el ejemplo de lo de la ILE, porque no es lo mismo implementar la interrupción legal del embarazo en el 2007 que ahora con Marea Verde, ¿no? Y también con más oposición y nuevas oposiciones del lado conservador, ¿no? Del lado neoconservador, eso también hay que decirlo. Entonces, bueno, sin embargo, bueno, entonces los primeros temas que se legislaron, sobre todo en América Latina, fueron temas como menos controvertidos, que es cuáles especialmente menos controvertidos para los actores políticos, quiero decir, que generan menos disensos. Entonces, leyes contra la violencia en razón de género. Buena parte de los países de América Latina ha legislado en ese sentido, y lo que tiene que ver con leyes de cuotas y paridad, acceso a cargos legislativos y construcción de institucionalidad para transversalizar la política pública con perspectiva de género como mandato post-Beijing 1995, ¿no? Entonces, en esas tres áreas se legisló, se normó, se construyó bastante, en general en América Latina, incluido fuertemente México. México está, por ejemplo, en los rankings, está en el 5º lugar entre los países que tienen mayor cantidad de mujeres hoy en día en posiciones de decisión electivas y no electivas por la paridad, ¿no? Por la cuestión de la paridad. Entonces, ahora, el gran tema es si todo eso que se legisló, cuánto se volvió realidad constante y sonante para la vida de las mujeres. Yo creo que ahí el tema más espinoso es el de la violencia. Y ese, no porque sea el único tema de la agenda feminista, eso quiero aclararlo, pero sí es un tema que se da de tope con el contexto que mencioné de macrocriminalidad, y ese contexto de macrocriminalidad tiene tales trabas informales, estructurales, en el acceso a la justicia. O sea, estamos en el continente más desigual
y en donde el acceso a la justicia en realidad, las puertas de acceso a la justicia en realidad son las puertas de acceso al infierno, ¿no? Lo digo así con esta metáfora. ¿Por qué? Porque están imbrincadas en esas propias redes de macrocriminalidad. Y entonces ahí las medidas, ¿no? Tanto, por ejemplo, en México de alerta de género, las medidas que son pioneras en América Latina, la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, una de las leyes pioneras en América Latina, se topan de frente con la frustración. Sería peor si no estuvieran, y eso sí lo quiero mencionar, porque a veces dice, ay, ¿para qué tantas leyes? Sería peor si además ni siquiera estuvieran esas leyes, si además ese mecanismo de alerta ni siquiera estuviera, pero que nos queda a deber, sí nos queda a deber. ¿Por qué? Porque en la implementación, el gap, digamos, la brecha entre el diseño y la implementación es alta en ese tema. Y entonces ahí esto tiene que ver con cuestiones estructurales de este Estado, de este Estado que tiene características de macrocriminalidad, diferenciadas por territorios también, ¿no? Hay territorios en donde sí es más, sí se puede implementar mejor y otros en donde es imposible o prácticamente imposible, ¿no? Entonces también hay una heterogeneidad importante. Pero nos topamos con pared porque estamos poniendo el dedo en la llaga, eso también hay que ser consciente de esto. Por eso digo que no hay, yo quise dar algunos insights al principio para generar antídotos, de no irnos tan rápido con la finta, ¿no? De que, no sirve para nada. No, ¿de qué me están hablando, no? Quise como poner algunos pilares para que podamos tener una discusión más elaborada y poder dialogar con el enorme trabajo que ha hecho Amy, ¿no? Que tiene una comparación impresionante entre países. Entonces, bueno, para América Latina yo diría que de estos avances que surgieron en áreas de consenso, como uno de los puntos que más queda de ver es el área de violencia, por lo que estoy mencionando, ¿no? En donde toda esta cuestión de macrocriminalidad y de falta de acceso a la justicia se imbrincan, como dije, con una forma específica de violencia, que es la violencia en razón de género, que tiene sentido para muchos actores de macrocriminalidad para imponer sus fronteras. Hay distintas maneras en las que estos actores dicen, aquí mando yo, aquí soy el rey, ¿no? Y una de las formas es masculinizada, es decir, imponer estas derrotas morales en términos de género, ¿no? Entonces la violación, la violencia cruenta tiene un sentido en ese contexto, ¿no? Entonces, más o menos tenemos este mapa y tenemos un mapa prometedor en México, ojo, que hay heterogeneidad en la región muy importante. Un mapa prometedor tiene que ver con aborto, ¿sí? Con los avances que ha habido tanto a nivel de la Corte Suprema, las últimas sentencias de la Corte Suprema, y en los estados se sumó a Ciudad de México, se sumó la despenalización del aborto en Oaxaca, en Hidalgo y Veracruz. Esto es histórico, hay que decirlo, hay que mencionarlo, porque también es contrastante con otros estados de América Latina, como por ejemplo Brasil, que mencionó Amy, ¿no? En donde están ahí aguantando, bloqueando a los conservadores. Es el gran éxito hoy en día de las feministas en Brasil, este bloqueo, porque podría ser peor, pero lo que está pasando dentro de algo que es terrible. Entonces tenemos diversidad en la región en cuanto a temas, a este tipo de temas. Me quedo aquí y dejo para que me amplíe. Muchas gracias, Gisela. We have just 1 minute left to finish this event, because there is another event after us. So in 1 minute, Amy, do you want to conclude or to say something? I didn't know that we have 1 minute. Excuse me. It's all right. I think that women's policy agencies, in everything they do, if they're operating as we talked about, in that democratic way, they can make men and women's lives so much better.
as citizens through actual policy, but the policies have to be through policy implementation. Women's policy agencies reach out to people in so many different ways through battered women shelters, phone hotlines. They help poor women, they distribute money, but they also help to promote policies that help gender equality. And then they hold government's feet to the fire. They are there to constantly make government keep their eyes on the prize. So it's so important to have these agencies. And through doing all this, they make everyone's lives better. And we all benefit if society is more democratic and if men and women have more opportunities and are able to do the things that they seek to do in a fair and just way. Thank you very much, Amy. Thank you very much. Muchas gracias, Gisela. Nos quedamos con este gran mensaje. Es posible un Estado feminista, tenemos que tener un optimismo cauto, ¿no? El mayor desafío, uno de los grandes desafíos es en el proceso de la implementación, este gran abismo entre el diseño y los resultados, en particular en el área de la violencia y el acceso a la justicia, como nos acaba de compartir la doctora Sarenberg, pero con esta esperanza y esta confianza también y seguridad en que las instituciones del Estado, del feminismo de Estado, del feminismo institucional, tendrán o tienen un gran potencial, ¿no? O sea, y somos optimistas en eso. Les agradezco mucho a todas las personas que nos vieron aquí en línea. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Compartiremos los correos electrónicos de nuestras ponentes, donde ya nos han invitado a que les escribamos y podamos mantener esta conversación. Por mi parte, esto sería todo. A nombre de la Universidad de Guadalajara, de la Feria Internacional del Libro, muchísimas gracias. Tengan muy buenas tardes. Gracias.